Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer webinar de la Easy Week, donde vamos a hablar de aquello que no os han contado del sóleo o que seguramente hayáis escuchado menos. Es muy frecuente que en las lesiones de la parte posterior de la pierna nos encontremos con afectaciones de los gastrocnemios, pero las lesiones del sóleo, al ser más difíciles de identificar, muchas veces se pasan por alto. Así que lo que vamos a ver en este webinar es cómo tenéis que identificar al sóleo en la normalidad, cuáles son las relaciones anatómicas más estrechas de este vientre muscular con las estructuras adyacentes. Os vamos a enseñar a identificar la patología en el sóleo cuando éste se encuentra afecto y os vamos a dar un último tip y que seguramente en alguna ocasión lo hayáis podido confundir, porque es bastante fácil confundirlo. Os vamos a enseñar a diferenciar la lesión de la aponeurosis del sóleo y queremos que entendáis qué diferencias existen respecto al tenis leg, ¿vale? Pero bueno, no os hago más spoiler, vamos a empezar. Y si os parece, a mí siempre me gusta empezar las presentaciones cuando vamos a hablar de la sonoanatomía de cualquier vientre muscular explicando brevemente la anatomía de esa estructura, porque así parece que es mucho más sencillo entender qué es lo que queremos ver cuando vayamos a explorar con nuestra sonda, qué es lo que tenemos que identificar y por qué eso se ve así y de esa forma cuando hacemos la exploración ecográfica. Mirad, esto que estáis viendo aquí es el sóleo. El sóleo tiene una estructura, una anatomía característica, y es que es un vientre muscular totalmente aplanado. De hecho, siempre lo comparan con la forma de un lenguado, y es cierto, se parece, se asemeja un poquito. Es un flexor plantar súper potente, y una de sus características principales, y a diferencia de otros vientres musculares, es que este vientre muscular presenta tres septos bien diferenciados. Presenta una aponeurosis central o tendón central, que se llama así, que es esta estructura que os estoy marcando en la imagen. Luego presenta una aponeurosis medial y presenta también una aponeurosis lateral. Aponeurosis o septos intramusculares. ¿Por qué esto le ofrece unas características diferenciales respecto a otros vientres musculares? Pues bien, sabéis que cuando sufrimos una rotura muscular o cuando tenemos que explorar la rotura muscular de una persona, una de las estrategias que siempre debemos utilizar es irnos a buscar al septo. ¿Por qué? Porque es la zona donde el vientre muscular es más probable que se encuentre alterado, ya que las roturas por distensión suelen darse a ese nivel. En la mayoría de vientres musculares esta exploración es sencilla, dado que generalmente existe un único septo. Pero en el sóleo nos vamos a encontrar tres septos, por lo tanto, cuando nosotros vayamos a explorar a nuestro paciente, tendremos que hacer la exploración en barrido de cada uno de estos septos, tratando de identificar la posible afectación muscular que pueda existir en cada uno de ellos. Es por este motivo por el que muchas lesiones musculares del sóleo se pasan por alto. Primero, porque hay un gran desconocimiento en cuanto a la arquitectura de este vientre muscular. Y muchas personas desconocen que es un vientre muscular que presenta tres septos bien diferenciados. Y la otra es porque generalmente cuando acude un paciente con dolor en la parte posterior de la pierna, siempre tendemos a pensar que van a ser los gastrocnemios los que se encuentren alterados. Pero ya os digo que esto no siempre es así. De hecho, aquellos pacientes que no presenten una evolución favorable y que hayan tenido una sensación de pinchazo o hayan sufrido una distensión, hayáis explorado y habéis encontrado signos ecográficos característicos o compatibles con una rotura muscular del gastrocnemio y no evolucionen favorablemente, seguramente esta evolución no favorable haya ocurrido porque, además de esa lesión en los gastrocnemios, el paciente presente una lesión en el sóleo. Y esa lesión en el sóleo la hayamos pasado por alto, no hayamos hecho un correcto manejo y por eso el retraso en la recuperación. Así que es súper interesante que entendamos la arquitectura típica de este vientre muscular. Esto por un lado, y por otro, a mí siempre me gusta que veamos cómo es la anatomía de verdad.
Porque es cierto que en los atlas anatómicos se ve muy bonita, es fácil de identificar las estructuras a ese nivel, pero la anatomía real es esta. Esto nos ayuda a entender mejor aún la zooanatomía. De hecho, en ISI nosotros siempre intentamos, la parte anatómica, cuando la vamos a explicar, siempre os intentamos poner ejemplos de anatomía real, porque para vosotros es más fácil entender qué es lo que puede estar ocurriendo en un vientre muscular cuando veis la anatomía de verdad, tal cual, en un modelo anatómico real. Así que fijaros, como os he dicho, tiene esa forma característica que podría parecer un lenguado, ¿cierto? De hecho, aquí aún lo parece más. Fijaros esa aponeurosis medial, qué diferente es del tendón central y de la aponeurosis lateral. Pues bien, existen diferencias entre cada, entre cada uno de estos septos o aponeuróticos. El medial es un septo mucho más aplanado, que envuelve gran parte de las fibras mediales del septo, del sóleo, perdón. Es un septo que abraza por toda la cara medial, casi llegar hasta la porción tendinosa, formada por esas fibras de, ya va a constituir el Aquiles, llega casi hasta el propio tendón. El tendón central, por otro lado, es una estructura mucho más densa, compacta y cuando nosotros lo manipulamos en disección, es un tejido difícilmente movilizable y si lo quisiéramos diseccionar es realmente engorroso. Esto no ocurre con la aponeurosis lateral. Esta es mucho más fácil de retirar. Las lesiones en esta aponeurosis medial son difíciles de objetivar mediante ecografía por las características del tejido. Como veis, el tejido conjuntivo de la aponeurosis medial es muy denso y abraza a gran parte del vientre muscular. Y esto se verá reflejado a nivel ecográfico. A nivel ecográfico observaremos una región más hiperecogénica donde el patrón fibrilar del vientre muscular se pierde ligeramente. El tendón central, por su lado, se va a dibujar de una forma mucho más definida. Va a ser más fácil de seguir. Lo único malo de este tendón central es que las lesiones en el mismo son las más complejas de manejar y las más engorrosas. Y ya por último existe una aponeurosis lateral que, al igual que la medial, abraza gran parte de la porción lateral del sóleo y presenta una región amplia de tejido conectivo que en este caso no llega tan hacia distal como ocurría en la aponeurosis medial, pero que tiene una arquitectura muy similar a la primera que hemos nombrado. Si tuviéramos que dibujarlas a través de un esquema, quedarían de esta forma. Así que quedaros con que ese tendón central va a ser el más complejo de manejar en el caso de que se rompa, que la aponeurosis medial abraza gran parte del vientre muscular y llega prácticamente hasta la zona tendinosa formada por el Aquiles, y esa aponeurosis lateral sigue un patrón muy semejante a la aponeurosis medial, pero no llega tan hacia distal. Tomando como referencia esta imagen, sabemos por lo tanto que el sóleo es un vientre muscular profundo, es multipénico por lo tanto, y está altamente vascularizado. Hay muchas personas que piensan que esto no es así, pero es un vientre muscular que presenta una gran vascularización. De hecho, si ponemos el Doppler en este vientre muscular, es muy probable que sin existir patología nos encontremos captación en el mismo. Y es por la vascularización que presenta. Esto es bueno porque, aunque las roturas son difíciles de identificar, son lesiones que se resuelven bastante bien. Y por eso muchas veces se pasan por alto, el paciente mejora y en ningún momento se le ha diagnosticado una rotura del sóleo. Y es por eso, porque la importante vascularización que presenta este vientre muscular acelera los procesos de reparación. Vale, esto que os voy a enseñar por aquí, y recordaros simplemente que esta semana podéis acceder a la formación de EasyTop y de EasyApp, Sistema Nervioso Periférico. Tenéis la oferta hasta el día 21 y aprovechando y enseñándoos cómo se accede
a la plataforma, a la formación de EasyTop. Vamos a ver cómo buscaríamos en ella, si quisiéramos identificar el sóleo a través de ecografía, pues nos iríamos a miembro inferior, buscaríamos la pierna, en concreto la parte posterior, y ahora vamos a ver cómo sería la exploración ecográfica. Así que fijaros, nos vamos a la pierna, nos vamos a ir directamente a la parte posterior de la pierna y lo que vamos a identificar ahora va a ser cuáles son o los septos del sóleo o las relaciones anatómicas del sóleo o la arquitectura del mismo. En concreto vamos a ver las relaciones del tríceps sural. Vamos a hacer un barrido caudal y vamos a ver cómo se observa este gran vientre muscular relacionado con otras estructuras. Vamos a ir pasito a paso y os voy a ir indicando qué es lo que tendríamos que hacer para hacer una exploración del sóleo. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es posicionar a nuestro paciente en decúbito prono. Vamos a sacar el pie del paciente por fuera de la camilla y teniendo en cuenta la altura a la que finalizan los gastrocnemios, nosotros vamos a posicionar nuestra sonda en un corte transversal justo por debajo de los mismos. Va a ser en ese punto donde hagamos un barrido hacia distal y aquí, ahora ya que conocemos la anatomía del sóleo, vamos a tratar de identificar esos 3 septos que hemos aprendido al inicio de la charla. La estructura con la que intentamos plantear siempre cualquier exploración ecográfica es siempre la misma. Primero aprendo la anatomía, luego aprendo la anatomía normal y finalmente os voy a enseñar cómo se observaría la patología en una alteración de este vientre muscular. ¿Vale? Esto que estáis viendo ahora es la ecografía en la normalidad del sóleo. Y vamos a diferenciar esos 3 septos. Fijaros, en la interfase superficial nos encontramos un vientre muscular que ya está finalizando, que no va a ser otro que el vientre muscular del gastrocnemio. Fijaros, esto sería gastrocnemio ya finalizando, gastrocnemio medial, y todo el vientre muscular que nos encontramos en la interfase profunda es el sóleo. ¿Ok? Así que ahora quiero que busquéis en ese sóleo 3 regiones hiperecogénicas bien definidas que van a ser esos 3 septos del sóleo. Veréis que la sonda la vamos a tener que oblicuar ligeramente para que el haz de ultrasonido incida de forma perpendicular sobre los septos y sea más fácil identificarlo para nosotros. De hecho, si no hacemos esto, es muy difícil verlos y es probable que esos 3 septos se pierdan con el tejido conjuntivo adyacente. Así que fijaros, una vez que estamos ahí, oblicuaremos nuestra sonda y en este punto ya estamos viendo 3 regiones hiperecogénicas marcadas dentro del propio sóleo. Esta del centro, ¿cuál de esas 3 aponeurosis o septos será? Este es el tendón central, ¿vale? La aponeurosis que quede pegada más hacia la cortical del peroné será la aponeurosis lateral y por otro lado tendremos una aponeurosis medial. Una vez los hemos localizado, intentar vascularizar vuestra sonda y vamos a intentar seguir en un barrido lo mejor que podamos cada una de esas aponeurosis. Mi consejo es que tratemos de hacer un barrido de cada una de ellas en función de la que queramos identificar. Es decir, si yo quiero explorar el tendón central, me posicionaré en ese tendón central y trataré de hacer un barrido hacia distal sin perder en ningún momento ese septo hasta que llegue prácticamente a la inserción tendinosa del Aquiles. Si yo quiero seguir la aponeurosis lateral, haré un barrido a través de toda la aponeurosis hasta que esta aponeurosis llegue a su fin a nivel distal. Y por último, haré lo mismo con esa aponeurosis medial. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es la única forma de poder encontrar alteraciones en el tejido próximas a cada uno de esos septos. Esto es así en ecografía. No nos podemos en una imagen volver locos intentando identificar todo a la vez. No, me voy a centrar en una región, voy a hacer el barrido de esa región y luego me pasaré a la siguiente. Porque si en una región como el sóleo, que presenta tantos haces hiperecogénicos, no pongo el foco en una región concreta, no voy a ver absolutamente nada.
Así que el consejo que siempre os damos es, oye, primero, localiza tu estructura, en este caso el sóleo, identifica esos 3 septos y una vez que los tengas, haz el barrido hacia distal, intentando hacer una exploración lo más precisa posible de cada uno de ellos. Primero de uno, luego del otro, luego del otro. Una vez tenemos esto claro, una forma de identificar el suelo es... Vamos a ver otra exploración típica que podríamos encontrarnos, ¿vale? En este caso vamos a ver el sóleo y las relaciones anatómicas que presentan cada uno de los septos, ¿ok? Así que fijaros, aquí estaríamos viendo la relación que existe entre el sóleo, vamos a ponerlo desde el principio, la relación que existe entre el sóleo y los gastrocnemios. Aquí en la imagen, lo primero que vais a identificar van a ser los gastrocnemios, el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral, que estarían en la interfase superficial del tejido, ¿vale? Gastrocnemio medial y lateral, y por debajo de ellos nos encontraremos al sóleo. Además, hay otra estructura que ahora después veremos con mayor detalle, que se encuentra entre los vientres de los gastrocnemios. Algunos y algunas os sonará, y no es otro que el nervio sural, ¿vale? Pero después hablaremos de él en detalle y cómo tenéis que explorarlo. Así que, haciendo un barrido hacia distal, podemos encontrar ya esa relación aponeurótica que existe entre el gastrocnemio y el sóleo, y esta zona, esta interfase que existe entre ambos, es también una zona de frecuente rotura. Ahora después os enseñaremos patología en esta región. En el sóleo, por lo tanto, fijaros aquí cómo se ve esa cortical del peroné, en la parte más lateral, y aquí ya veríamos la porción distal insercional de esa aponeurosis lateral. Fijaros, cortical del peroné por aquí y esa aponeurosis lateral insertándose cerquita de la cortical del peroné. ¿Vale? Ahora ya que tenéis el ojo un poco más hecho a la imagen, vamos a recordar qué estructuras hemos estado viendo. Vamos a retirar la aponeurosis que forma el tendón de Aquiles, vamos a retirar los gastrocnemios. Esta estructura que estáis viendo por aquí no es otra que el tendón del delgado plantar y por debajo estamos viendo al sóleo. A mí me gusta siempre poneros la anatomía al principio de las charlas, como os digo, porque en los atlas no se demuestra la realidad arquitectónica de los vientres musculares. De hecho, fijaros cómo se representa el septo del sóleo, como si fuera un único haz hiperecogénico, pero esto realmente no es así. Ya sabéis que está formado por 3 haces individuales e independientes. Además de esto, podemos ver, si retiramos el tendón de Aquiles, alguna estructura interesante que después veremos y que ya os he nombrado antes, que es esta de aquí. Esta estructura marcada en rosa y que pasa entre los vientres de los gastrocnemios es el nervio sural, ¿vale? El nervio sural tiene una relación estrecha con el nervio tibial, que también os lo enseñaré. El nervio tibial aporta la inervación a toda la cara posterior de la pierna y el nervio sural aporta parte de esa inervación sensitiva, sobre todo a la cara lateral externa de la pierna. Por lo tanto, son 2 nervios importantísimos que debemos conocer si queremos hacer un trabajo invasivo a través de cualquier estrategia de neuromodulación en estas ramitas nerviosas para mejorar la función de la musculatura o para mejorar la sensibilidad en el caso de que existan alteraciones sensitivas post-rotura, que no sería algo raro. Por otro lado, y os lo pongo por aquí, recordar que ahora vamos a ver cómo se observa el nervio sural y vamos a ver cómo se observa el nervio tibial que os acabo de enseñar. Recordad que esta semana, hasta el día 21 de noviembre, tenéis la oferta de la formación de ecografía en el sistema nervioso periférico, cuello y tronco, donde vais a encontrar todas las exploraciones anatómicas del sistema nervioso y que podéis acceder a el precio que estáis viendo ahora, solo hasta el día 21 de noviembre. Yo os recomiendo que no os esperéis al último día porque luego se colapsa la web y siempre hay algún problemilla, así que intentar hacerlo en la medida de lo posible antes del último día. Como os decía, lo más importante para el sural vamos a ver, ya en esta explicación la hace Raúl, mi compi Raúl.
Fijaros, vosotros cuando entráis dentro de la app y si queréis identificar o iros a buscar directamente el nervio sural, pues os vais a miembro inferior, como estáis viendo en el móvil. Hay muchísimas exploraciones, pero lo tenéis desglosado para que sea fácil e intuitivo llegar a la exploración que queráis. En cada una de las exploraciones, en concreto, aquí vamos a ver, aquí estáis viendo el nervio tibial. La exploración que vamos a hacer ahora es la del nervio sural, que creo que os la he colado con la siguiente. Vale, esta imagen se corresponderá con la del sural y la del tibial, ¿vale? Que están cambiadas, así que no hagáis caso a eso. Esta que vamos a ver ahora es la del nervio sural. Ok, como ya hemos visto en el repaso anatómico de antes, el nervio sural va a discurrir entre ambos vientres de los gastrocnemios. Por lo tanto, tendremos que posicionar nuestra sonda en esa intersección y vamos a tratar de identificar una estructura hiperecogénica blanquecina que queda atrapada entre ambos vientres musculares. Es un nervio cutáneo, por lo tanto, lo vamos a tener que identificar en esa interfase superficial del tejido. Cuando lo tengamos localizado, que lo tenemos aquí, haremos un barrido hacia distal, hacia la cara lateral de la pierna, porque el nervio sural se va a posicionar siempre siguiendo un recorrido distal y lateral. Fijaros aquí cómo nos encontramos ese nervio sural discurriendo hacia lateral. Ahora entrará en contacto estrecho con la cortical del peroné y ya se posicionará cerquita del tendón de Aquiles. Vamos a ver otra vez la exploración. Teniendo en cuenta el trayecto que siguen los gastrocnemios y sabiendo que el nervio sural se encuentra en la interfase superficial del tejido entre ambos gastrocnemios, vamos a poner nuestro ojo en ese punto y en la interfase superficial del tejido. Ahí encontraremos una estructura hiperecogénica, que es esta que estamos viendo aquí. Por lo tanto, ahora, una vez localizada, vamos a hacer el barrido hacia distal tratando de no perder el nervio en ningún momento. Es la única forma de seguir un trayecto nervioso sin perder la estructura que queremos identificar. El nervio va a ir discurriendo hacia lateral, va a ir discurriendo siempre hacia lateral y se va a ir posicionando estrechamente con la aponeurosis superficial formada por la aponeurosis del tendón de Aquiles y va a discurrir lateral a este. Cuando llega a distal le va a dar la inervación a toda la cara lateral del pie, llegando incluso hasta el quinto dedo. Fijaros, esta exploración que vamos a hacer ahora es la del nervio tibial. Como hacemos siempre que utilizamos nuestra app de Easy, en este caso nos vamos a ir a la formación de Easy App Sistema Nervioso Periférico. ¿Y dónde vamos a ir a buscar? Bueno, vamos a ir a buscar al bloque de miembro inferior, parte posterior de la pierna. Nos vamos a buscar directamente el nervio tibial. Ya sabéis que ahí tenéis la descripción anatómica, los barridos y los cortes del mismo. Y una vez que lo hayamos identificado, lo único que tenemos que hacer es darle al play y observar el barrido. En este caso, el que vamos a ver a continuación. Podemos hacer un barrido continuo. Esta clase os la dará Raúl, ¿vale? Y entonces, antes de empezar la exploración del nervio tibial, que ya os digo que va a ser súper interesante para todas y todos los que soléis utilizar la invasiva a la hora de generar analgesia en el sistema nervioso periférico o tratar de estimular cualquiera de estas ramitas nerviosas. Este nervio en concreto, para trabajar alteraciones que hayan existido en el usuario, es súper potente. Tenemos que tener en cuenta varias cositas. Primero, vamos a hacer un corte transversal inicial en el hueco popliteo. En ese punto identificaremos dos ramos nerviosos que provienen directamente del nervio ciático, el tibial y el peroneo común. Ya sabéis que ambos vienen empaquetados y aproximadamente en el tercio distal de la pierna se van a dividir en dos ramos. Uno va a ser el nervio peroneo común, que va a tomar una trayectoria hacia lateral, siguiendo la cabeza del peroné, y otro va a ser el nervio tibial. El nervio tibial va a seguir una trayectoria hacia distal hasta situarse a nivel retromaleolar en el pie. El nervio tibial es fácil de ver. ¿Por qué? Porque debajo de él, cuando hagamos un corte transversal en la pierna, en el hueco popliteo, lo que vamos a identificar va a ser un paquete vascular anecoico y por encima de este encontraremos al nervio tibial. Así que no tiene pérdida. Fijaros, partimos de ese corte transversal del nervio tibial y lo que vamos a ver es el paquete vascular
ubicado por debajo de este. El nervio tibial se encuentra en la interfase superficial. Como es un nervio que tiene una sección transversal bastante importante, lo vamos a ver bien definido. A medida que discurrimos hacia distal, este nervio tibial, fijaros cómo se ramifica y va dando ramos nerviosos a los gastrocnemios. ¿Lo veis? Esto es una pasada y podemos ser muy específicos si queremos hacer un trabajo invasivo sobre alguno de estos ramos directamente, alguna de estas proyecciones. Si aquí encontramos al nervio tibial, a medida que nosotros vamos haciendo el barrido hacia distal, como estamos viendo en el vídeo, vamos a ver que ese nervio se va ramificando y va penetrando dentro de los gastrocnemios. Lo mismo ocurrirá a medida que vayamos haciendo el barrido hacia distal con proyecciones nerviosas que van a ir dando aportaciones directamente al sóleo. Así que este nervio tibial, como veis aquí, se va a ir ramificando y va dando proyecciones tanto a los gastrocnemios como al propio sóleo, que ya tenéis que ser capaces de identificarlo. En este caso lo estamos viendo en ese plano profundo por debajo de los gastrocnemios. Aquí diréis, ostras, ¿hemos perdido al nervio? Bueno, en el caso de haberlo perdido, cogemos un poquito de gel, volvemos a posicionar nuestra sonda en un corte transversal y seguimos el nervio en un trayecto hacia distal que se va a ir posicionando profundo y en relación estrecha con la musculatura flexora de la pierna, en concreto con el flexor del primer dedo, el flexor común de los dedos y el tibial posterior, que son estos tres vientres musculares, junto también con las dos corticales de la tibia y el peroné ya en ese tercio distal. Pero fijaros, quedaros con esta imagen e intentar repetirla en clínica, sobre todo en cómo esa parte a medida que nos vamos dirigiendo hacia distal, esas proyecciones del nervio tibial se van bifurcando hacia los gastrocnemios y también hacia el sóleo. Van a ser esas pequeñas bolitas anecoicas que salen directamente del nervio y se expanden hacia los diferentes vientres musculares de la parte posterior de la pierna. Así que bueno, aquí ya conocemos varias cosas. Sabemos cuál es la anatomía del sóleo, conocemos su sonoanatomía, conocemos la arquitectura de los tres septos principales y ahora ya conocemos dos nervios principales que podemos utilizar en el caso de que necesitemos hacer un trabajo sobre los mismos, en caso de que queramos potenciar o inhibir de alguna forma la musculatura por la lesión que presente el paciente. Ahora ya estamos preparados para entender un poco mejor la sonoanatomía patológica. Y como os decía al inicio, existen 5 localizaciones típicas de afectación del sóleo. La primera de ellas, ¿cuál va a ser? En el propio tendón central. Es realmente difícil de objetivar mediante ecografía. Lo que vamos a ver, si ya sabemos hacer un barrido de ese tendón central, observaremos como una región hiperecogénica adyacente al mismo. Este sería un tendón central en una situación de normalidad, y aquí nos encontraríamos la alteración patológica. Como veis, es algo prácticamente inapreciable, que sí que es más fácil de objetivar mediante resonancia magnética. De hecho, es la prueba de elección si tenemos dudas. O sea, si tenéis dudas, directamente derivar al paciente y que le hagan una resonancia. Pero bueno, los que ya tengáis cierta destreza, vais a ser capaces de intuir ese defecto hiperecogénico alrededor del tendón central que os tiene que hacer sospechar que haya habido un daño en el tejido. Como decíamos antes, las alteraciones en este tendón central son las de peor pronóstico. Cuando vayamos a identificar las alteraciones de esa unión miotendinosa lateral, lo que tendremos que tomar como referencia es la cortical del peroné, porque ya sabemos que el septo se va a posicionar muy pegadito a este. Esta imagen de la derecha se correspondería con una imagen de la normalidad, donde existe un patrón fibrilar normal de esas fibras, hay un punteado hiperecogénico claro y no hay una desestructuración de ese tejido muscular. Pero en cambio, fijaros en un paciente con alteración de esa unión miotendinosa lateral, lo que veremos será como una región anecoica o hipoecogénica pegadita a la cortical y en relación estrecha con la aponeurosis lateral, que en este caso se ha perdido. Fijaros, aquí estaría parte de esa aponeurosis lateral, que es esa línea blanquita que veis aquí, hiperecogénica, que aquí se ha perdido. Y aquí os la señalo en amarillo. Así es como se vería una alteración de esa aponeurosis lateral. ¿Cómo se vería una alteración de la aponeurosis medial?
Pues como estáis viendo en la imagen. Si posicionamos nuestra sonda en la porción medial del gastrocnemio sóleo de nuestro paciente, identificaremos el sóleo en la interfase profunda. Todo esto sería el sóleo. En condiciones normales, esta sería la aponeurosis que objetivaríamos en un corte longitudinal. Y al haber una alteración en esta, lo que observaremos, igual que ocurría en los otros casos, será como un defecto hiperecogénico o hipoecoico, dependiendo del estadio en el que acuda el paciente. Si es más hiperecogénico, es más probable que lleve más tiempo esa lesión, y si es más hipoecoico, es probable que sea una lesión reciente. El caso es que lo que veremos será un defecto en el patrón fibrilar del sóleo próximo a esa aponeurosis medial. Y nos quedan otras dos afectaciones típicas que podemos encontrar en el sóleo. Una de ellas sería la aponeurosis anterior y otra de ellas sería la aponeurosis posterior. La aponeurosis anterior, como su nombre indica, vamos a tener que identificar cualquier alteración existente en la interfase profunda del sóleo, ¿vale? Esto sería el gastrocnemio, esto sería el sóleo y esta sería la aponeurosis que ya entra en contacto con la musculatura flexora profunda de la pierna. En esta ubicación se pueden dar alteraciones, no son nada frecuentes, pero está bien conocerlas. Donde tendríamos que ir a buscar es a esa interfase profunda, esa línea hiperecogénica que ya delimita al sóleo con la musculatura profunda de la pierna, y en esa interfase es donde tendríamos que ir a buscar cualquier defecto anecoico o hiperecogénico, como estáis viendo en la imagen. Fijaros, esta imagen de la derecha se corresponde con la normalidad, aquí veríamos pues, esas alteraciones musculares de la aponeurosis anterior. Y ya por último, las alteraciones de la aponeurosis posterior van a englobar a todas aquellas en las que se va a observar un defecto en el tejido por debajo de la aponeurosis principal que divide al gastrocnemio y al sóleo. Y aquí quiero hacer un matiz y es realmente importante entender esto. Una lesión de la aponeurosis posterior del sóleo no es lo mismo que un tenis leg, y ahora veremos la diferencia. De hecho, cuando hay una alteración de la aponeurosis posterior del sóleo, la aponeurosis del gastrocnemio interno, que es esta que veis aquí, está intacta, no se ha roto, ¿vale? Lo que se ha afectado, lo que se ha alterado, es la aponeurosis entre el gemelo interno y el sóleo, que es distinto. ¿Vale? Por lo tanto, se va a formar un hematoma miofascial filiforme entre ambos planos, que es esto que estáis viendo aquí. Pero esta imagen se parece mucho a esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la aponeurosis del gastrocnemio interno sí se ha roto, se ha perdido. Y por lo tanto, el hematoma que se está formando es debido a la rotura de esa aponeurosis. Así que, fijaros, la diferencia que existe entre esto, donde la aponeurosis del gastrocnemio interno está intacta, a esto, donde la aponeurosis del gastrocnemio interno se ha roto por completo. ¿Vale? Esto es importante remarcarlo porque es probable que a veces hayamos confundido una lesión con otra y no es lo mismo. Esto que vemos aquí es la aponeurosis que divide al gastrocnemio interno y al sóleo. Esta línea anecoica que estamos viendo aquí. Pues esto es lo que se afecta o lo que se puede ver comprometido en un tenis leg y no esto de abajo, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería una pequeña lesión de esa aponeurosis, es una distensión, que no llega a ser un tenis leg ni mucho menos, de la aponeurosis del gastrocnemio interno, ¿vale? Y esto que vemos aquí es una alteración masiva de la aponeurosis del gastrocnemio interno, donde se ha roto por completo la aponeurosis. Y esto que vemos aquí es una rotura de la aponeurosis del sóleo, donde la aponeurosis del gastrocnemio interno está intacta. ¿Vale? Lo que se ha afectado es la aponeurosis del sóleo. Así que conociendo estas 5 localizaciones típicas, conociendo la exploración sonoanatómica, sabiendo cuáles son las 2 ramas nerviosas más importantes que tenemos que saber identificar a la hora de tratar o manejar un problema en el sóleo en el caso de que utilicéis invasiva los que la utilicéis. Creo que ya tenéis
herramientas suficientes para poder hacer un abordaje ecográfico, una exploración ecográfica bastante decente y seguramente si lo repetís ahora en clínica, todos y todas vais a poder diferenciar cada una de las estructuras que hemos aprendido hoy sin ningún tipo de dificultad. Así que nada, chicas, chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Recordar que estamos en la Easy Week, que del 14 al 21 de noviembre tenéis acceso a 2 de las formaciones estrella que tenemos en Easy. La formación de Easy Top, ecografía en la normalidad de miembro superior y miembro inferior, e Easy Up, ecografía en la normalidad del sistema nervioso periférico, cuello y tronco. Ambas formaciones, que nos lo preguntáis mucho, en ambas formaciones vais a aprender ecografía en la normalidad. El acceso es ilimitado, siempre nos lo preguntáis, es ilimitado, es multidispositivo, podéis acceder desde móvil, tablet, ordenador. Podéis pagar a plazos, tanto en una formación como en la otra, está habilitado el pago a plazos. Tenéis soporte con profesores y tenéis acompañamiento en ambas formaciones, además de grupos de interacción con otros alumnos donde se resuelven casos clínicos y dudas. Sabéis que es muy sencillo, a través de la app de Hotmart, Sparkle, vais a poder acceder a una u otra. Aquí os ponemos el ejemplo de la formación de EasyTop. Vais a poder entrar y seleccionar qué estructura os apetece aprender. Muchos compañeros lo utilizan en clínica para poder hacer formaciones continuas. Lo tenéis desglosado en bloques para que el acceso sea súper intuitivo y en el caso de necesitar hacer una consulta en la propia clínica, lo tenéis muy fácil. Podéis hacer descargas de contenido por si queréis acceder offline, también es posible. Igual que ocurre en Netflix, pues aquí está habilitada esa opción. Fijaros que el contenido es muy amplio, pero no es una formación que tengáis que consumir en un tiempo limitado. Y esa es la parte buena, que igual cuando veis todo el contenido decís, madre mía, es un montón, pero es que no tenéis por qué consumirlo en un tiempo limitado. De hecho, es una formación que está diseñada para que sea una guía, para que sea una herramienta de consulta potente que os acelere el aprendizaje. Sabéis que la formación de EasyTop tiene un precio de 917 euros y que la formación de EasyUp tiene un precio de 727 euros. Pero en esta Easy Week, hasta el día 21 de noviembre, hemos querido haceros un precio especial a todas y a todos y vais a poder acceder a la formación de EasyTop por el precio de 747 euros y a la formación de EasyUp Sistema Nervioso Periférico por el precio de 627 euros. Ambas opciones en ambas opciones sigue estando disponible el pago a plazos. Y tenemos una sorpresa más, y es que para todas y todos aquellos que seáis cool, que ya os habrá llegado la oferta al email, tenéis aún un precio mejorado. Y es que vais a poder acceder a la formación de EasyTop por el precio de 647 euros y a la formación de EasyUp por el precio de 527 euros. Así que bueno, todas y todos los que estáis con la duda de entro, no sé si es para mí, es que aún no sé nada de ecografía, es que no sé si es el momento para iniciarme. Bueno, creo que es un momento perfecto para poder aprovechar esta oferta y empezar a aprender. Si no tienes ecógrafo, puedes comprar uno portátil que no te suponga un coste muy elevado y empieza a practicar. Para aprender ecografía necesitas practicar. Tienes la herramienta perfecta para practicar. Puedes practicar también en consulta con otros compañeros. Tienes 1000 estrategias para poder aprender ecografía. Ahora mismo aprender ecografía es realmente fácil. Antes era mucho más engorroso, pero en Easy lo hemos hecho posible para que podáis aprender desde donde sea y que ni el tiempo ni el coste sea una limitación. El hecho de que sea ilimitado, que podáis acceder a las exploraciones cuantas veces queráis, os ahorra muchísimo dinero. Pensar la de veces que hay que acudir a una formación presencial para refrescar los conceptos. Pues, bueno, aquí ya los tenéis directamente en vuestro dispositivo. Además que el hecho de poder acceder desde clínica y poder hacer formaciones internas, que lo están haciendo ya otros compañeros, os acelera una barbaridad el aprendizaje. Así que nada, chicas, chicos, yo me despido, espero que os haya servido, que os haya gustado. Como os digo siempre,
Cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar a través de Instagram, correo electrónico o WhatsApp. Vamos a estar pendientes toda la semana. Están habiendo un montón de entradas, entonces, bueno, quizá tardamos unas horitas en contestaros, pero vais a estar todos súper bien atendidos. Un placer, como siempre, compartir un rato con vosotros. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.